Bienvenidas y bienvenidos a este episodio titulado La etapa de la adolescencia, transición, autonomía y potencia. Durante este episodio vamos a hablar de una etapa maravillosa a la que muchos papás y mamás le tenemos bastante miedo porque la sociedad se ha encargado de etiquetar esta etapa como algo terrible y de ver a los adolescentes como seres humanos en crisis, en caos, en peligro, y no sabemos realmente la maravilla que puede traer esta etapa a los seres humanos, porque es una etapa llena de despliegue, de amor, de fuerza. Quédate en este episodio si te interesa saber más de lo que es realmente la etapa de la adolescencia, qué empieza a surgir y de qué forma podemos acompañar mejor a los adolescentes para que desplieguen su ser esencial. Hola a todos y todas, bienvenidos. Estoy muy emocionada. Como les decía en la introducción, vamos a hablar de una etapa que a mí me parece fabuloso hablar de ella y en sí la etapa es increíble, que creo que muchos sabemos que hay muchos términos, hay muchos apodos para la etapa de la adolescencia, que le tenemos pavor y que creo que estamos muy perdidos en entender realmente lo que es un adolescente y que si supiéramos acompañar mejor a las infancias, tendríamos adolescentes muchísimo más felices, más conectados. Entonces, por eso me encanta hablar hoy de este tema, traerlo a la mesa, porque creo que tenemos que empezar a cambiar la connotación que le damos a esta fase de nuestra vida. Todos los que me están escuchando, quiero suponer que somos adultos, entonces que ya pasamos por esta etapa y que probablemente la mayoría de nosotros, aunque pueda recordar una etapa muy, pues padre, ¿no? En cuestión quizás social o así, sé que la mayoría también vivimos en esa etapa, pues, momentos, difíciles y que sobre todo no nos sentíamos tan comprendidos, tan aceptados, tan acompañados por nuestros padres. O sea, como si de pronto hubiera sido una etapa de mucho choque con los papás, con la mamá, con, no sé, la familia, y creo que podríamos darle una vuelta a eso y que los adolescentes vivan esta etapa desde un lugar muchísimo más acompañado. Entonces, decidí ponerle estas 3 palabras, así he ido trayendo como los títulos de este semibloque de etapas en el ciclo vital. Les he puesto algunas palabras características como para darles más luz a lo que quiero hablar. Entonces, en este tema, las palabras del título es transición, autonomía y potencia. Es difícil para mí poner así en concreto 3 palabras, pero bueno, en cada una voy a ahondar a lo que me refiero, ¿sale? Entonces, empiezo con la palabra transición, porque la adolescencia de pronto eres un niño y despiertas y ¡pum!, eres un adolescente, ¿no? Se oye como muy pintoresco, pero la adolescencia llega de golpe, ¿no? Como que de pronto hay un cambio muy fuerte, pero a la vez se da de forma como muy sublime, donde te encuentras pensando distinto, deseando cosas distintas, en una crisis emocional fuerte. O sea, es una transición que el niño vive de una forma muy impactante, ¿no? Por lo general, podríamos decir, y es como más comúnmente visto de esta forma, que empieza a los 12 años, ¿no? Que es cuando pasamos a secundaria. Pero yo le puse 14 porque tratando de generalizar un poco, ¿no? Pero acuérdense que nada es exacto. Creo que todavía primero y segundo de secundaria es un poco más infantil todavía el rollo, ¿no? O sea, si bien ya la sexualidad está más despierta, que ahorita voy a ir a ese tema, es como hasta los 14 15 que hay un cambio así brutal en el ser humano, ¿no? Entonces, lo que quiero que aquí veamos es que hace nada fueron niños, o sea, los adolescentes siguen siendo unos niñotes y los adultos seguimos siendo unos niñotes. Los adolescentes más, hace 3 minutos acababan de ser niños y traen arrastrando el escenario de infancia que les tocó vivir con nosotros. Acuérdense, si uso términos que dicen qué es eso, regrésense a los episodios, porque esto del escenario de infancia es fundamental. O sea, no vamos a poder separar los comportamientos, las actitudes, las vivencias de un adolescente del escenario que viene arrastrando de su infancia, ¿va? O sea,
no es que de la noche a la mañana ese adolescente se hizo rebelde, desafiante, imposible, no, es que ya tiene la potencia suficiente, que eso vamos a ir, para ahora sí levantarse y decir: "Basta, o sea, este trato yo ya no lo tolero", ¿no? Cuando de niños, pues no, o sea, venimos hablando de eso en los otros episodios, como el niño, pues no tiene escape, ¿no? O sea, el niño al final de cuentas es para mí el ser más potencial a sufrir violencias y a no poder salir de ellas, ¿no? Porque al final un niño de 7 8 años no va a poder decir: "Me voy de esta casa donde sufro violencia", ¿no? Pero un adolescente ya puede poner un alto. Entonces, ahí es donde empezamos a decir que son rebeldes, pero más bien ya tienen la fuerza para defenderse de esas vivencias terribles que han venido arrastrando la mayoría de los adolescentes. Entonces, en esta parte de la transición quiero que sepan eso, que si bien es un golpe fuerte el cambio de la infancia a la adolescencia, acabábamos de ser unos niños. Entonces, el adolescente sigue como está como en este, limbo entre sentir todavía la necesidad de mamá, de papá, de esta cercanía, pero a la vez esta necesidad de separación, ¿no? De yo ya no quiero estar cerca de mis papás, qué pena que vengan, yo ya quiero estar más con mis pares, con mis amigos, y aquí es donde los adultos debemos de ser lo suficientemente sabios, trabajados, conscientes de lo que nuestro hijo o nuestra hija adolescente o los chicos con los que trabajemos en las escuelas, depende de quién me escuche, necesitan de nosotros. O sea, es como un poco esta, en la infancia es como que yo entro imaginen un partido de fútbol, ¿no? Yo estoy adentro del partido de fútbol, ahí con mi hijo, acompañándolo, viéndolo, viendo qué necesita, si quiere agua, y un poquito más pegadito. Y la adolescencia sería como que yo salgo del partido, mi hijo es el que está jugando y yo lo veo desde la banca. O sea, yo ahí estoy y quizás hasta si quiere que me vaya de la banca, pues me voy a las gradas, ¿no? Ahí voy a seguir estando porque los adolescentes nos siguen necesitando muchísimo, pero nos necesitan a una distancia considerable para poder empezar a desplegarse. En esta parte empiezo a meter el tema, la palabra, el concepto de la autonomía, porque ellos necesitan mucho más de sus pares. O sea, aquí la parte social afectiva se va a empezar a construir con los pares. Debemos de empezar a confiar en que ellos, ojo, todo va a depender de qué escenario de infancia vienen, pero de que ellos ahí van a construir sus valores, van a ir detectando qué está bien, qué está mal, qué les gusta, qué no les gusta, ya sin tanto la guía nuestra. O sea, sí sigue, ojo, sí sigue, pero ellos se van a construir entre pares, ellos van a buscar esta autonomía a gritos. Y muchas veces es muy triste porque creemos que el niño o sea, que el adolescente hasta los 18 21 ya puede ser autónomo, ¿no? Y esto no es cierto. O sea, desde los 14 ellos empiezan a buscar una autonomía considerable que muchas veces nos da miedo dar porque pensamos que va a caer en drogas, va a caer en el alcohol, va a desperdiciar su vida, pero esto no tiene tanto que ver con la libertad que se nos va a ocurrir darle o no darle en la adolescencia, sino con el escenario de infancia que tuvo. Y yo sé que es fuerte oírlo y quizá como impactante o difícil de interiorizar. Sin embargo, es muy importante que lo sepamos porque muchas veces al contrario, creemos que hay que apretar más en la adolescencia porque si no este niño o este adolescente se nos va a descarrilar y no se trata tanto de eso. Yo, ojo, yo no estoy diciendo, ay, suéltenlos y que les valgan. No, o sea, una madre, un padre consciente jamás le va a valer y va a soltar a su hijo. Pero estoy hablando de que esto tiene que ver más con el trato, el amparo o desamparo que tuvieron, las violencias visibles o invisibles que ejercimos sobre ellos, la presencia real que les dimos, la capacidad que tuvimos de vincularnos, de fusionarnos, de entenderlos. O sea, un niño que viene de una infancia lo suficientemente amparada, acompañada, escuchada, vista, va a ser un adolescente muchísimo más conectado, que le des la libertad que le des, él va a ser capaz o ella de detectar qué es peligroso para él, qué es bueno para él, qué le gusta, qué no le gusta, pero todo es parte de la película. No es que ahorita a los 15 mi hija se volvió loca y no, sí, no sé si me explico con eso. Entonces, acuérdense de una parte muy importante, que esto me encanta cómo lo describe Laura Goodman, que es cómo define la etapa de infancia, adolescencia y adultez en cuestión de qué tenemos que hacer en esa etapa, ¿no? En la infancia, acuérdense que siempre va a ser
recibir. El niño solo tiene que recibir y recibir y recibir amor. En la adolescencia es donde practicamos, ensayamos formas de amar, de vincularnos con el otro, con las amigas, con el novio, con la novia. O sea, empezamos a descubrir cómo se ama y qué me gusta el amar y cómo me gusta ser amado. Y posteriormente la adultez, en un ideal, todo esto es en un ideal, sería solamente dar y desplegar amor sin esperar ahora yo ser amado y cuidado como niñito, ¿no? O estar ensayando formas de amar porque yo ya soy un adulto. Entonces, ese es el mundo ideal, ¿no? O sea, obviamente, desde la infancia, pues nos recibimos. Eso, al contrario, teníamos que estar viendo a mamá, a papá, cuidándolos, procurando que no estuvieran mal, tratando de ser niños buenos para que no se enojaran, para que no sufrieran, teniendo que cuidar al hermanito, porque me tocó, ¿no? A los 5 años ya cuidar a un chiquito, sufriendo violencias. Entonces llegamos a la adolescencia perdidos intentando ensayar cómo amar, pero pues no tenemos este bagaje, entonces imagínense cómo llegamos a la adultez, carentes, proyectando todas nuestras sombras y peticiones y demandas en el otro. Entonces, vuelvo un poquito, ¿no? Esta parte de la autonomía es fundamental que se las otorguemos. O sea, los adolescentes van a traer una potencia, que ya voy al tercer término, gigante. Y esto de potencia y autonomía lo voy a ir uniendo, ¿va? O sea, ellos llegan a esta etapa es como un segundo nacimiento, ¿no? Es como que de pronto se despierta un fuego gigante y el adolescente quiere comerse al mundo, ¿no? Y quiere hacer deportes y quiere entrar a tal y quiere salir con los amigos y es súper noctámbulo, ¿no? O sea, y a veces los papás seguimos en este cuadradito rígido de no, 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 cuando ellos en Laura Guzmán lo dicen mucho, ¿no? Ellos se juntan como lobos nocturnos y ahí buscan sus espacios, ¿no? O sea, incluso habla de que la sociedad debería dar un giro y que las escuelas empezaran más tarde para que ellos pudieran desvelarse más y digo, estos ya son como cosas más profundas que aquí muchos pueden diferir, ¿no? Pero a lo que voy es esta potencia que va a llegar en la adolescencia, ojo, muchas veces puede venir apagadísima. Puede ser que un adolescente, al contrario, en vez de venir a desplegar esta fuerza, la trae tan apagada, porque se la apagaron en la infancia, porque los papás fueron tan potentes, tan devoradores, o lo expulsaron tanto de su territorio emocional, que al final esta fuerza vital se fue apagando como una velita, ¿no? Entonces, preocupa más un adolescente súper introvertido, y no me refiero a simplemente que sea introvertido por naturaleza, ¿no? Pero que está hacia adentro, que no despliega, que no ensaya formas de amar, que un adolescente que trae toda esta fuerza vital, ¿no? Y no quiere decir que el que trae la fuerza vital viene de un escenario perfecto, o sea, yo creo que a estas alturas de la vida todavía no somos los papás suficientemente conscientes para dar eso en el escenario de infancia. Entonces, mientras más como papás, que aquí viene el trabajo que nosotros tenemos que hacer, nos demos cuenta de que el adolescente es potencia, es fuerza, es vínculo entre pares y empecemos a otorgarle más esa autonomía, esa confianza, ese despliegue de quién puede ser, acompañándolo ahí a un ladito lejanito. Él o ella van a ser muchísimo más felices y van a tener más oportunidades de ensayar esto que les digo, cómo amar, cómo vincularse con el otro y sobre todo empezar como a saber quiénes son, a obtener esta identidad que posteriormente los va a llevar a saber a qué quieren dedicarse, con qué pareja quieren vivir, ¿no? Que eso ya va a venir en la adultez. Pasa que algo muy fuerte, que cuando el adolescente con esta fuerza y potencia que tienen, se atreven a desafiar estos mandatos rígidos, tontos que tenemos los padres, perdón por la palabra, lo que sucede es que lo desterramos, lo expulsamos de nuestro territorio emocional. Entonces, es cuando empiezo a pensar que él está mal, que ella está mal, empiezo a poner estas etiquetas estúpidas, perdón, por la palabra otra vez, pero de la adolescencia, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con lo que realmente es un adolescente. Si nos ponemos a observar, yo les digo, no es tarde, no quiere decir que ya sí soy mamá de un niño adolescente, una niña, y ya ese fue su escenario de infancia donde hubo violencias, maltratos, desamparos, ya no puedo hacer nada. No, puedo hacer muchísimo. Entonces, si yo puedo ver qué me está queriendo comunicar
mi hijo, mi hija con sus conductas de rebeldía, de hartazgo, de todo lo que me quiere decir, si lo tomo desde un lugar de conexión y no desde este está loco, está loca, está en esta etapa, no, si en verdad lo escucho y lo veo, me puedo dar cuenta de mucho de lo que le hizo falta en su infancia y se lo puedo dar de una forma distinta. Obviamente, quizá ya no se va a dejar abrazar como esperó por años, quizá ya no se va a dejar que nos sentemos a jugar plastilina por horas, porque yo no podía darle eso, pero sí se lo voy a poder dar de otra forma, donde repare lo que probablemente hubo atrás, pero para eso necesito indagarme yo, no poner el foco en qué está mal en mi hijo adolescente, sino qué pasó en su escenario de infancia, que obviamente viene desde mi propia historia de carencias que yo no he podido darle a él, ¿no? Entonces, en esta parte, como para ir cerrando, la parte de la sexualidad es algo gigante, y con la sexualidad no me refiero solo a las relaciones sexuales. Esto de la sexualidad, acuérdense que desde que existimos tenemos sexualidad. Me refiero a este intercambio afectivo, a esta identidad, a qué me gusta, cómo le voy a hablar en términos del adolescente, cómo le gusta vestirse, qué música le gusta escuchar, con qué amigas le gusta estar, qué novio quiere tener, o sea, cómo empieza el intercambio afectivo con su pareja. Entonces, todo esto es parte de ese fuego adolescente que en vez de asustarnos, debería como alegrarnos y ayudarnos a conectar desde un lugar distinto con este chico o chica, ¿va? Quiero cerrar con esto, o sea, lo que el adolescente manifieste tiene que ver totalmente con la historia que viene cargando desde pequeño. Entonces, no pongamos solo el foco en lo terrible que puede estar siendo la adolescencia, sino en el mensaje que eso me quiere estar dando y en todo el cambio que yo como padre o madre puedo hacer para ayudarle a mi hijo o a mi hija a desplegarse, a desplegar este amor, a contactar con su intuición, con la profesión que quiere tener y que así ayudemos a que podamos ser seres humanos más conectados, o sea, que en verdad lo impulsemos a autodescubrirse y a poder expandir toda esta energía vital que tienen los jóvenes. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en 15 días, el siguiente martes. Cualquier cosa, escríbanme. Ya se notó que me apasiona este tema, supongo. Entonces, si están en esta etapa o entrando o saliendo, pero les queda ahí alguna espinita, con confianza pueden escribir. Les mando un abrazo.